Buenas tardes, Chelo. ¿Cómo Hola, estás? buenas tardes. Damos comienzo a la presentación del tema envolventes en Cátedra Bertero 2020, Morfología 1, quienes estamos en pantalla, el arquitecto Lucas Bisotto, quien les habla también el arquitecto Marcelo Ceballos, integrantes de la cátedra. Vamos a dar inicio a esta presentación que va a quedar subida como material teórico para que este grupo de alumnos, este cuatrimestre, este segundo cuatrimestre, pueda ir utilizando como material de apoyo para lo que es la parte 3 del práctico de cátedra. Al inicio vamos a comenzar con esta portada y vamos a decirles que todo este material está basado en bibliografía de César Naselli y bibliografía del Cuadernillo de Morfología 1 de Cátedra Bertero, así también como otro material bibliográfico de apoyo, que va a estar al final de la presentación. Lucas, sí, damos inicio. Perfecto. Bueno, el tema que convoca hoy son las envolventes arquitectónicas. Como vieron ya el trabajo práctico en esta tercera parte estaba incorporando las sustancias formales tangibles que ya hemos visto en las texturas, y esta es justamente la continuación, la clase que continúa luego de las texturas, y la sintaxis formal. Clases que ya han dado, ¿no? La profesora Cecilia y también la profesora Alejandra, otras clases que han dado para esta otra parte. El tema es entonces envolventes arquitectónicas. Dice Naselli, las envolventes son aquellas que se tensan frente a las necesidades de uso de las actividades de interior con las necesidades provenientes del exterior y se resuelven constructivamente, materialmente, con una tecnología que la hace posible. Vamos a ver de qué se trata todo esto. En un principio hay tres enfoques, desde la teoría de Naselli, por supuesto, tres enfoques para encarar o estudiar las envolventes arquitectónicas. Un enfoque semiológico que estaría representado por cómo ese objeto arquitectónico se nos muestra y cómo nosotros lo interpretamos, ¿sí? Recuerden que semiología viene del estudio de los signos, por lo tanto es qué nos representa esa envolvente arquitectónica. Luego un enfoque sintáctico, esto es la organización de la clase, ¿no? Vamos a ver luego un enfoque sintáctico, que es la relación que tiene, en pocas palabras, ¿no? Este objeto arquitectónico con su entorno y con el uso o el rol para el funcionamiento en relación con el sujeto que lo habita. Y luego un enfoque morfológico que trata sobre los elementos constituyentes de esa obra arquitectónica. Entonces, ahí como podemos ver, como vemos el objeto arquitectónico X y luego un despiece, un desglose, un análisis que va muy emparentado con un análisis sintáctico de la obra, ¿no? En este caso de la envolvente. Vuelvo al del medio, es cómo se relaciona, fíjense en los gráficos, cómo esa obra se relaciona con el entorno. De ese objeto hacia afuera. Vamos a decir también, Sí, Lucas, que cada uno de estos enfoques va a estar representado o apoyado por imágenes visuales que lo van definiendo también. sí, en su mayoría son imágenes fotográficas de trabajo de, bueno, y citas de obra de los profesores de la cátedra. Seguimos pues. Vemos entonces el enfoque semiológico, Chelo. Sí, está caracterizado, el semiológico está referido a los signos, está caracterizado por una estructura de elementos formales, visuales y o materiales que diferencian un espacio habitable de uno que lo rodea, de uno adyacente. Es una estructura también que contiene un espacio que ha discriminado y que lo envuelve. Está remarcada el término envuelve. También lo diferencia, lo configura, da formas geométricas. Acá podemos hablar de que en el diseño industrial, llevándolo al plano del diseño industrial, se habla de que hay tres características de la envoltura, que es otra cosa relacionada.
cuando se protege, se conserva y cuando identifica un producto industrial. Acá estamos hablando de lo arquitectónico exclusivamente. También habla de que, en este caso, lo externo y lo interno, esas categorías, lo lleno y lo vacío, la masa y la atmósfera. Atmósfera más relacionada con lo etéreo, con lo más liviano, ¿no? Totalmente opuesto a masa. Eso en Exacto. cuanto al enfoque semiológico. Sí, por ejemplo, viste en el punto 1, dice elementos formales. Esos elementos formales pueden ser visuales o materiales. O sea, ¿qué quieren decir con eso? Que a lo mejor esa configuración de la envolvente no está materializada, sino que está insinuada de alguna manera, por ejemplo, con bueno, ya vamos a ver, con una serie de líneas, puede estar también por una diferenciación de materiales, por una diferenciación del plano del piso, del plano del suelo. Ya vamos a ver. Pero sigamos, entonces vemos con unos ejemplos. ¿Le meto yo, Marcelo, esta? Seguilo, seguilo. Bien. Esta es la mediateca Lucien Aubrac del arquitecto Dominique Perrault. Este arquitecto eh, es como catalogado dentro del minimalismo, ¿no? De la arquitectura. En este sentido vemos que, por ejemplo, esta mediateca, desde afuera, podemos ver que es primero un espacio exterior, ¿no? Lo vemos como exterior. Fíjense que era externo, Y, interno, lleno, vacío, masa o atmósfera. Bueno, vemos que aquí, desde afuera, y podemos una decir que es volumetría muy simple, Lucas, una muy volumetría simple, simple, la de la mediateca. que esa volumetría simple enfatiza la cuestión de masa, ¿sí? Y también la materialidad, porque vemos que el material es completamente homogéneo. Vamos a ver que ahí tiene una doble envolvente, pero fíjense luego qué pasa por el interior. En el interior ya no existe esa lectura. Entonces podemos decir que hay una doble lectura. Desde el exterior se puede ver como masa, como volumen, como geometría simple, o enfatizada por esa geometría simple, por la materialidad tan unificada, tan homogénea, pero luego el interior se abre, ¿no? La luz atraviesa, como que uno espera una cosa y sin embargo luego adentro es otra. Eh, Sí, esto, esto es muy común también, lo que estás refiriéndote del adentro y el afuera. La apariencia externa a veces no tiene un correlato en lo interno, en lo interior. Exacto. Esos son juegos también que puede hacerse desde el diseño, ¿no? Desde el proyecto. Entonces vemos cómo ese espacio ya es abierto, es diáfano, o como decía en el cuadro anterior, se ve una cierta atmósfera. Ese concepto de atmósfera, ustedes ya lo han visto en diseño básico, por lo tanto podrían ir ampliando con ese o incorporando esos conceptos también a morfología. Fíjense entonces que aquí aparece una diferenciación, lo que es la envolvente y lo que es el límite. Eh, entonces, envolventes Sí, dice, ¿querés leerlo vos, Chelo? dos conceptos que son claves, ¿no? En este tema. Envolvente como estructura que configura y diferencia un espacio en lugar de otro, pero la sustancia espacial permanece continua perceptualmente de un espacio a otro. Es, por lo tanto, una entidad conceptual. Aquí predomina lo perceptual. Por otro lado, límite es el fin de la extensión de la materia del espacio, es una entidad perceptual y es la conclusión de la percepción espacial. En algunos casos, límite e envolvente pueden coincidir, en otros no. Exacto. Por ejemplo, en esta imagen que queríamos mostrar, y bueno, preguntarles, en cierto modo, aunque esté el tiempo diferido, piensen, ¿dónde está el límite y dónde está la envolvente en este caso? ¿Cuál piensan que es el límite de esta envolvente? Bueno, de este plano lateral. ¿El límite dónde está? ¿Y la envolvente cuál será? ¿Será este plano de vidrio el límite o la envolvente? Bueno, queda para responderlo luego. O se lo decís ahora, Chelo, no, como quieras. Lo Creo dejamos que abierto y se va a trabajar en grupos en también. clases, dale. El El enfoque enfoque, sintáctico, nosotros fuimos remarcando en rojo los enfoques en forma consecutiva para destacarlos y decimos que ese es el punto de vista
es un instrumento válido para conocer los mecanismos lógicos por los cuales un objeto cultural, en este caso arquitectónico, se relaciona con otros de la misma índole para constituir un todo que es llamado entorno. Ya que es el hombre, es el sujeto, podríamos decir, o el hombre, el que utiliza estos espacios y disfruta de esos objetos arquitectónicos, este crea vinculaciones entre los elementos del entorno y sí mismo, que forman ese discurso que es el ordenamiento físico del hábitat humano. Comprende dos campos bien diferenciados de trabajo: el desglose, clasificación y descripción de los roles y uso o funciones de la misma, y la determinación de las relaciones del envolvente con el entorno. Acá entra en este enfoque, a diferencia del anterior, fundamentalmente ya cómo se posiciona este objeto arquitectónico en relación al entorno inmediato. Seguimos. Te lo dejo al mercado. Bueno, lo hacemos juntos. Este mercado lo hemos visitado con Marcelo en dos momentos distintos. Es un mercado en Gantes, en Bélgica, y lo que podríamos interpretar frente a este enfoque es que, por ejemplo, fíjense cómo se relaciona este objeto arquitectónico que parece como salido o como implantado aquí sin ningún tipo de relación con el entorno, pero sin embargo, si uno hace una lectura un poco más profunda, puede encontrar ciertos guiños de diseño proyectual con el entorno. Fíjense, por ejemplo, lo que interpretamos, ¿no? De afuera se puede ver unas techumbres, unos planos inclinados, unos planos superiores inclinados, que muy similares a los del contexto, pero además también hay una incorporación dentro de lo material y lo textural, o en la textura de los materiales utilizados, como novedosos dentro del contexto. Entonces, está queriendo decir, esto soy nuevo, pero sin embargo me relaciono con el contexto de una manera más amable, más bien feliz. Sí, por Luego, la situación de Bélgica también podemos decir que esos planos inclinados de techo, de planos superiores, tienen mucho que ver con el clima también, con la situación geográfica, con el exacto, entorno, con la aquí historia también nieva, quizás. aquí cae Exacto. nieve, etcétera. Entonces, fíjense que hay una relación con el entorno, pero también podemos ver una relación funcional de uso, ¿no? Del uso de los sujetos de este espacio arquitectónico. Entonces, bueno, pues, para ver eso, mejor nos vamos adentro, ¿no? Cabe aclarar que estos de los enfoques que estamos diciendo, aquí podríamos analizar cualquier tipo de enfoque, solo que usamos esta obra en particular para hablar de esto, pero podríamos hablar también de que aparece una volumetría como una masa, pero sin Exacto. embargo en una parte superior como masa, pero abajo como en el plano inferior Abierto. abierto, etcétera, Apoyada por ¿no? esas cuatro patas, ¿no? Que lo sostienen. Cuatro patas que sostienen, que configuran un espacio interior, más allá de que realmente no está es un mercado, es abierto, ¿no? Es fluyente, uno puede atravesarlo. Entonces, bueno, ahí empieza a jugar el tema de la envolvente y el límite. Y la fluidez, lo que dijiste, la fluidez espacial, Es sobre todo. exacto, que ya vamos a ver un poco más en profundidad lo del espacio en otras clases. Entonces uno puede hacer una lectura a priori, decir, bueno, el mercado medio que surge de una forma eh, Básica. Sí. básica, claro, que puede ser esta, ¿no? Que luego aparece una relación con el contexto formal, Se va entonces configurando. Sí. esa forma se va transformando en algo que tenga relación con el contexto. Esto claramente es un análisis que hacemos luego, ¿no? No sabemos si esto viene del proyecto. Entonces hay una cierta lectura eh, del abajo, del arriba, del atravesamiento, de la relación con el contexto, de esas techumbres del contexto y luego la obra arquitectónica del mercado. Luego cómo estas envolventes pueden, entre los llenos y vacíos, configurar distintos marcos de visión del contexto, ¿no? Del límite que así, en este caso, es allí atrás, el límite no está aquí, sino que aquí hay una envolvente La virtual, entrada de luz, y la entrada de luz, aquí no coinciden límite y envolvente, claro. sino que el límite está allí atrás, y es el marco, el contextual, el marco de la ciudad que está, Le hace de como fondo, decía, ¿no? englobando, ¿no? Claro, le hace de fondo, sí. Exacto, bueno.
Bueno, seguimos con estas lecturas. Entonces vemos que este edificio, este tipo de obra arquitectónica está en este contexto. Pero vamos a ver después qué pasa con este edificio, ¿no? Este Sí, otro ahí la pregunta año. sería, ese museo, ¿dónde está ubicado? Porque el mercado es bien urbano. Ahora, yo te preguntaría, ¿cuál es el contexto directo, inmediato, el entorno inmediato de este museo? Claro, y la foto que no nos muestra demasiado. Pero no nos muestra demasiado porque también vamos a ver que fíjense también en las texturas, en los colores de los materiales, en la disposición más bien horizontal de este prisma. Fíjense que el contexto, ¿a qué nos apunta? Bueno, vamos a ver un poco, si nos metemos, enfrente de este edificio está el mar. Este edificio está en Le Havre, en Francia, y es un puerto, una ciudad puerto prácticamente. Bellísima ciudad. Entonces, vieron cómo también la configuración de la envolvente puede también empezar a jugar con el contexto. ¿Qué tipo de material usar? ¿Cómo disponer los materiales? ¿No? Esta vertical, estos elementos de la envolvente que son verticales y esas pequeñas líneas que van marcando un contrapunto con la horizontal del mar, ¿no? Por ejemplo, puede ser. De más está decir también que podemos hacer otro tipo de análisis e sumar el enfoque que ya vimos, ¿no? El semiológico, o también el Sí, morfológico, como vamos a ver ahora. exacto. Este tercer enfoque está más referido a las, como decíamos hoy al principio, el desglose, el análisis de estos elementos ya más concretos, ¿no? El enfoque morfológico habla de los elementos constituyentes de los envolventes. Pueden reconocerse esas categorías que son, según la naturaleza, abstracta, concreta o perceptual, son las perceptuales visuales, las espaciales, las geométricas y las topológicas que tienen relación con el lugar. Entonces, esto lo vamos a ir desglosando a continuación. Recuerden que esto, como habíamos dicho al principio, está bien emparentado con el enfoque, con un análisis sintáctico de la obra. En este caso, no del espacio arquitectónico, sino de un análisis sintáctico de la envolvente. Bueno, Claro, cuando hablamos de categoría formal visual, el principio generador es la relación de la estructuración figurativa y percepción visual del objeto. Y entran todas estas categorías, abierto, cerrado, volumen, masa, plano, piel, transparencia, opacidad, que son casi opuestos entre algunos. Brillante, reflejante o reflectante, figurativa, superficial. Esto lo vamos a ir ahora desarrollando. perfecto. Yo aprovecho, Chelo, y voy a buscar la tableta gráfica. Correcto. Vos explica este. A la izquierda, en ese colorido, en ese color saturado, ese rojo saturado, el Museo del Chocolate Nestlé, en Toluca, México, del año 2007. Y a la derecha, bueno, la imagen interior. Estamos viendo abierto y cerrado, justamente. Bien definido la volumetría, muy bien definido. Se anticipa en ese acceso, en ese ingreso, se anticipa el interior en esa escalinata, le hace como de un marco, ¿no? Hace como un marco en el acceso. Y vemos bien definido lo que es abierto cerrado. Bueno, Opuesto a eso es un poco esta obra del MUMOC, el MUMOC, Museo de Arte Moderno en Viena, Austria, ya como con una apariencia mucho más pesada, ¿no? Como sí, masa, ¿no? esto se lee prácticamente como un volumen, o sea, no hay otra que verlo como un volumen, como una masa. La particularidad que tiene, te contaba Marcelo, era lo musical de esta envolvente, porque cada una de esas piezas, de esas pequeñas piezas, que no son tan pequeñas, ¿no? De aquí la vemos pequeña, pero por ejemplo ven una persona sentada allí, esas piezas como más o menos como de un torso de una persona, tienen distintos espesores, de distintos tamaños, y son como de piedra, y uno se la golpea empieza a sonar distinto, y distintas notas suenan. Entonces esa envolvente también empieza a jugar con una relación con el contexto de juego, ¿no? De alguna manera, de un juego de uso lúdico.
Y Pero bueno, también la lectura es claramente volumétrica. podría entrar acá también lo que hablábamos en las clases anteriores, lo que se hablaba de textura. Si nosotros hacemos una aproximación y vos decís, esa superficie es piedra, desde cierta distancia no se percibe, tendríamos que hacer una aproximación para poder descubrir ese Sí, material. tal cual. La importancia de recorrer, ¿no? Los espacios, de acercarse, de ser un poco más curioso y moverse. El convento de la Tourette de Le Corbusier también tiene una lectura como volumétrica y masa. Exacto. Y fíjense cómo los materiales, la materialidad con la que fue construida, o la materialidad resultante, también colabora, ayuda a esa lectura. Imaginemos, no, esto si fuera por ejemplo, de madera. No sé, Una obra muy interesante, Lucas, una obra muy interesante para que la puedan googlear, la puedan investigar y puedan sí, descubrir cómo se implanta en esa zona de Francia, en sí, justamente una ubicación geográfica especial con vistas. Una obra muy interesante de Le Corbusier. sí, tiene, por ejemplo, en relación con el contexto, tiene a ver si puedo dibujar, ahí está. No, no puedo dibujar, no sé qué pasó. Tiene una pendiente y bueno, acá esto sería el camino que está aquí, una serie de árboles y la obra se implanta en este sentido, ¿no? Mirando hacia un gran prado, bellísimo prado que hay ahí en esa zona de Francia. Claro, cuando Le Corbusier tuvo que elegir el sitio de emplazamiento, bueno, eligió justamente el sector más alto para poder tener las mejores visuales, ¿no? Pero volviendo al envolvente, se caracteriza como las obras anteriores como masa, ¿no? Como un volumen Como, pesado, ¿no? y esta, por ejemplo, si no tendríamos el título envolvente, plano o piel, bueno, quedaría la duda, ¿no? Como se percibe de alguna manera la imagen, cómo fue tomada fotográficamente esta obra, en este caso parece como si fuera más bien un volumen, una masa, ¿no? Volumétricamente. Sin embargo, si uno se detiene al detalle, la rodea, la analiza, bueno, el arquitecto ha dejado. ¿Cómo era el arquitecto Valiero? Ahora, cómo Valiero tuvo la capacidad de jugar con esa, a pesar de que es hormigón, cómo pudo jugar y Como si fuera una alivianarlo, ¿no? tela, sí, como si fuera un Convertirlo papel, en, sí. exacto. Y el dato, el detalle de cómo se abre en esas dos, como cuatro patitas que se corta y deja un patio, un pequeño plano de agua con plantas acuáticas. Bellísimo. Inclusive da como una sensación de despliegue alar, ¿no? Así como el aeropuerto de George Kennedy de Nueva York, que tiene una reminiscencia a alas de avión. En O este el que caso, vamos a ver luego, exacto, la obra de del español, Calatrava. de Calatrava. Seguimos Fíjense con estas también, imágenes. sí, de plano, sin embargo, está constituida por planos, pero la lectura depende de donde uno la mire. Si uno la mira luego desde el otro punto, parece un volumen y de hecho se lee como volumen. Sin embargo, también está constituida por planos. Ahí podría haber uno puede pensar en hacer un análisis y decir, si bien está hecha por planos, la lectura puede llegar a ser volumétrica, ¿no? Y fíjate que hay una analogía con la obra del mercado de Gantes en cuanto a las patas, el apoyo y el despegue con respecto al plano inferior, Tal cual, tal cual. Y al esto plano está en Mar del horizontal. Plata. Exacto. Sigamos. Bueno, Seguimos hablando de plano, envolvente plano o piel, recuerden. y recuerden también, no dejemos de pensar en las texturas, cómo esta textura del hormigón armado la textura es la del encofrado que para construirlo, el encofrado perdido, no perdido, el encofrado que se ha quitado, y que también no dejemos de pensar en las simetrías, cosas que ya hemos visto, ¿no? Si bien estamos hablando de la envolvente, también está todo el resto de conceptos ya aprendidos para analizar. Seguimos Perfecto. pues. Sí, se aliviana en la imagen interior, ese interior se aliviana con la transparencia dada, este British Museum de Foster, toda la luz, toda la transparencia para poder recorrer este interior. Y un espacio indudablemente que está, ese cilindro, esa forma cilíndrica con esa escalinata hacia alrededor que la recorre, está
centralizado, ¿no? Jerarquizando el espacio interior, pero es toda la luz, toda la transparencia, la luz que ingresa, entra, ilumina a todo ese espacio interior, y fíjense las dimensiones, porque la escala de este espacio, ¿no? Ujú. Sí, cómo puede enfatizar también la lectura de un elemento incluido dentro de otro, que tiene que ver con el agrupamiento formal, ¿no? Cómo colabora todo la envolvente para ciertas lecturas formales. La estación de trenes del TGV en el aeropuerto de Lyon, también las transparencias, pero fíjense cómo aquí las transparencias empiezan a aparecer casi como para demostrar más o hacer énfasis en la estructura. Recuerden que este arquitecto, Santiago Calatrava, prácticamente diseña la estructura de un edificio, y ese es el edificio, ¿no? Es un ingeniero, arquitecto ingeniero, Sí, y se lo muchos conoce por este tipo de estructuras casi como de óseas, de animales, de esqueletos, ¿no? Muchos dinosaurios. lo recuerdan a Calatrava como si fueran diseñar a esqueletos, ¿no? Sí. El museo Bueno, bueno, la obra de Valencia es una de las más reconocidas, ¿no? Hay eh, este pabellón de Valencia, España. En este exacto. caso, bueno, podemos ver esa piel, ¿no? Esa piel con esas divisiones. Seguimos. Nos vamos al otro extremo ahora, al opaco, a lo cerrado, ¿no? Esa superficie del Museo Mar de Mar del Plata, con esos tres prismas que son casi cubos bien definidos, y ese león de mar de gran dimensión, obra de Marta Minujín, bueno, están como datos al pie, como obra que representa una envolvente opaca, cerrada, ¿no? Sí. Había algo que querías decir de esta obra sobre cómo iban creciendo, ¿no? No. No, en este caso, bueno, el dato Era como que desde afuera uno no puede, es difícil interpretar cómo luego será el adentro, ¿no? Hay obras que más o menos te dan indicios y esta no tanto. Sin embargo, luego vamos a ver cómo se ve por fuera de esta obra. claro, después tenemos un interior, exacto, tenemos un interior. A A ver veces no cómo. podemos anticipar el interior. Después más adelante lo vemos. Ahí está. Luego tenemos las envolventes transparentes, perdón, reflejantes o brillantes, y que, bueno, fíjense cómo se puede jugar, ¿no? A partir de que, bueno, por dentro, y dependiendo de la situación, del contexto, por dentro esto es una envolvente transparente. Sin embargo, en esta, por las condiciones climáticas, bueno, del ambiente, empieza a darse un reflejo, y cómo esta figura, que no termina así, esto la configura el reflejo. Es interesante cómo se puede jugar con la forma, insinuando ciertos gestos formales que no aparecen en la realidad, sino que están configurados por ese reflejo. Claro. O también, fíjense cómo termina cómo remata esa figura, en realidad aquí, luego sigue para el otro lado, y rematan de esta manera, no rematan circularmente así. Claro. ¿Sí? Una Se juega estructura, con una simetría exacto. especular a partir del reflejo. Está interesante esa otra lectura de la envolvente. O también cómo la envolvente, del ser reflejante, puede traer a un edificio, a una obra arquitectónica contemporánea, el contexto inmediato que es de andar a saber qué siglo será Histórico, eso, sí, no sí, sé, sí. como de Un 200 años, juego. 300 años Lo atrás. el pasado reflejado, Lucas, ¿no? El pasado reflejado Exacto. en esa fachada. Bonitos guiños o juegos formales. Sí, acá nos vamos un poco más a lo volumétrico, ¿no? La simetría, la volumetría, la partición del plano, superficie opaca. Es Y también, metálico, ¿no? Es sí, metálico, ¿no? Sí. y estas reflejan, pero no dan una imagen, sino que, fíjense, como que toda deformada, da una imagen deformada, pero y tiñe un poco los colores, y al no ser una superficie lisa, completa, son partes, ¿no? Fíjense que son elementos lineales, uno puesto al lado del otro, también los reflejos son diferentes. Cómo puede jugarse también con Sí, esos acá datos. viene bien también lo de estructura, ¿no? El tema de estructura que se vio anteriormente, ¿no? La Esa clase de Alejandro, partición, tal cual. exacto, sí. Seguimos.
La figuración, la envolvente figurativa. ¿Por qué figurativa? Dejamos un poco la masa, dejamos la piel, acá hay una caracterización. Si uno conoce a la obra de Mondrian o de Theo van Doesburg, podría decir que hay en esta referencia al neoplasticismo, en esta obra de Café de Unie en Rotterdam, en Holanda, vemos prácticamente esa composición que uno lo remite a la obra de Mondrian. No sé qué podés agregar, Lucas. No, está bien. Estaba viendo los tiempos para que no nos pasemos. O también una envolvente figurativa puede ser esta, en donde aparecen estas, como nos comentaba Esculturas Marcela, adosadas, ¿eh? esculturas adosadas en fachada, que desde lejos Exacto. parece narrar algo, ¿no? Esta figuración, parece figurar algo, contarnos algo. Un Notre Y Dame que se está restaurando realmente en la actualidad. fíjense si nos acercamos también, ¿no? Como esa lectura puede empezar a verse, a verse Determinada ya distancia, claro. ciertas figuras humanas, pero luego sabemos que nos podemos acercar más y hay más figuración y más figuración, ¿no? En estas obras góticas. Este, o esta obra, bueno, si la comento, Chelo, Sí, en esta sí la podés comentar. nos quedan 10 minutos. Pero Dale. tenemos esta obra de Jean Nouvel que los invitamos a que la busquen en internet. Y creo que yo he compartido un libro en el Grupo Verde, luego lo compartiremos con los demás, sobre Jean Nouvel, y esta obra en particular, en que esta envolvente figurativa, juega con artilugios de relojes, de relojería, y juega con el contexto lumínico también, y esos círculos que ven ahí se abren y se cierran dependiendo la cantidad de luz que se quiera pasar al interior. Entonces, si uno está en el interior, los invitamos a que busquen, no quisimos mostrar tanto para que curiosen ustedes un poco, y, y claro, fíjense, es del mundo árabe, y fíjense cómo esa disposición de la estructura, de la envolvente, y luego de cómo se repite, casi como de manera fractal, una estructura cuadriculada más pequeña, más pequeña y más pequeña, y cada uno luego se abre y se cierra como un diafragma de cámara fotográfica, Exacto. empieza a dar idea, ¿no? Como un signo de aquel mundo árabe. Digo aquel porque está en París esto, ¿no? Está hablando de otro espacio. O también en el barrio Yungay, o como puede ser en cualquier otro barrio, esa envolvente figurativa, o doble envolvente figurativa, podemos decir, porque está primero el espacio, lo arquitectónico, Exacto. estas Sí, cositas, las molduras, figuritas, capiteles. molduras, pero luego también tenemos una superpuesta otra figuración como Exacto. graffiti. Este cuadro, bueno, acá está remarcado en rojo, la categoría espacial habla de que el principio generador es la relación en su situación respecto al espacio interno de los edificios. ¿Por qué? Porque se analiza lo externo, lo interno y los planos superiores, inferiores y laterales. Ujú. Que a veces pueden, como decíamos hoy, a veces pueden disolverse y no ser tan definidos, ¿no? Claro, los conceptos, sí, hay obras que por ahí desconciertan. Esta, bueno, ahí tenemos el interior del museo ese que hablábamos de Mar del Plata, del mar, Museo con del la obra Mar, de sí. Minujín. Fíjense cómo es el interior. Casi se pierde, parece que no existe un cielo, parece que el cielo, no hay un envolvente superior. Ahí vemos solo envolventes laterales y envolvente inferior. Ujú. Fíjense las escalas, cómo juega también el rol del sujeto y la escala del sujeto en función del contexto y de la obra que también se muestra, porque es un museo. Exacto. Para este Eh, caso le viene bien al artista tener un fondo neutro, sí, ¿no? Lo más neutro posible que no moleste la obra. tal cual. O esta doble envolvente superior. Fíjense que aquí está la obra, el arco de la Défense. Si conocen un poco la obra, es una Gran obra escala, ¿no? Gran monumental, ¿no? escala Sí. exacto. Es como un gran arco. Y es tan grande, fíjese, tiene una gran escalinata, que una persona a lo mejor tiene un puntito aquí. Sí, Entonces, esta exacto. envolvente que ven en primer plano, es una envolvente que se colocó, está tensada, es una estructura de tela tensada, se colocó para bajar esta otra altura,
porque esa altura monumental es como demasiado, ¿no? Hay una tensión con la escala del ser humano impresionante. Entonces, Perfecto, ¿cómo la...? este otro plano superior como que hace un poco más amena la escala de la obra, como que la acerca un poco a la escala humana. Hay que ir a Perfecto. visitarla y a ver si sucede tal cual como lo digo. Bueno, este también tuviste oportunidad de conocer, la obra de Van Eyck. Esta obra de Van Eyck también, ¿no? Los planos laterales, cómo las curvas también, cómo juegan esas curvas, cómo se configuran en distintos espacios. Y en planta tiene un secreto, ¿no? Los puntos de vista en planta, Un que bellísimo secreto que pudimos... acabamos de descubrir con Chelo. Pero también la envolvente superior es transparente o translúcida, está conformada por elementos lineales, luego por bovedillas transparentes o translúcidas. Vemos la materialidad, bueno, ahí hay que empezar, no es solo la envolvente lateral y ya. ¿Qué me dice esa envolvente lateral? ¿Cómo está conformada? ¿Sí? Es un límite, claro, es un límite visual y físico, pero fíjense que en este sentido no hay un límite perceptual, uno puede llegar, la envolvente llega hasta allá atrás, al otro lado de la obra, etcétera, ¿no? Y lo que descubrimos con Sí, Chelo hoy fue, ¿querés sí, lo decir primero algo? que te pregunté fue si era un laberinto, era laberíntico, y descubrimos otra cosa. Y no, es una especie de, sí, es un pabellón, ¿no? Y fíjense cómo el diseñador empezó a jugar con los puntos de vista. Por ejemplo, si el observador se sitúa en este punto, puede atravesar esta envolvente lateral y ver más allá, una afluencia hacia el exterior, y desde este punto puede ver este otro punto. Este pabellón fue construido para albergar obras de otros De artistas. Entonces artistas, hay exacto. esculturas, eh, de Max Ernst, por ejemplo, de Moholy-Nagy, creo, no sé qué dice acá, Sí, Naguchi, sí, sí, etcétera. Naguchi. Bueno, bellísimo dibujo, además, fíjense la exploración formal desde el dibujo a mano. Bueno, para seguir indagando. Seguimos, sí. Todo esto queda como material para que sigan investigando, esto no queda acá. Y bueno, y en Córdoba pasa esto. ¿Qué pasa? A veces una envolvente superior se convierte en inferior o viceversa. Los que conocen el Centro Cultural de Córdoba podrán descubrir esto, ¿no? Estas variantes, ¿no? Que por un lado se percibe esa superficie curva ondulada y por otro lado se ve otra cosa. Sí, donde acá, por ejemplo, este punto de contacto es como el punto de inflexión donde esa envolvente puede ser superior o inferior, ¿no? Aquí si estoy abajo, esta envolvente es superior, pero también alberga actividades en lo superior, por lo tanto, empieza a jugar como una doble envolvente, no sé, desde lo Exacto. funcional. Puede, Sí, sí. puede, ahí en el análisis uno puede empezar a deformar, a transformar, como hicieron ellos conceptualmente, también dónde está el adentro o el afuera, el arriba o el abajo, cuando la envolvente empieza a ser lateral, pero también es superior e inferior, etc. Bellísimos Vamos juegos pasando, también. vamos Sí, pasando. sí, pero perdón, Vamos a es tratar que no me deja pasar, yo te digo de por qué, ahí dejar... está. Ah, ahora estamos. O este también, esta imagen que, bueno, así está bien la imagen, ¿no? Está bien tomada, no, mentira, está girada. Pero ¿cómo es? ¿Cuál es la envolvente superior? ¿Cuál es la...? Bueno, esto es como un chiste o un guiño para que empezar a jugar también con la envolvente, no quedarnos con la pared, el muro, es la envolvente lateral, listo, punto, ya está. No, a los conceptos hay que construirlos, hay que jugar con ellos, se aprende para destruir también y construir nuevamente, con creatividad. Claro. Seguimos. Y luego tenemos, Sí, aquí y sí, aclaramos que el tema funcionales no lo vamos a ver, pero tiene que ver con el uso, el rol que se le da, que esa envolvente cumple y que ya vamos a ampliar de alguna manera con Chelo en algún apunte. está remarcado ahí como punto 4 la categoría material, en relación a la concreción material, que puede ser concreto material o abstracta o virtual. Vamos a los ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, una obra que está también en Lyon, en el barrio de la Confluencia, y fíjense, por ejemplo, aquí, concreto material. Podemos ver que esta parte es concreto material, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta otra parte? O sea, yo le digo esta otra parte, pero y todos sabemos que estamos hablando de esto que está configurándose, ¿no? Sabemos que ahí hay otro espacio
lo leemos a este otro espacio, sin embargo no es tal, no es material, no es concreto, pero está configurándose. Fíjense que ese recorte configura otro espacio que no es concreto, que es virtual, y que puede ser, por ejemplo, semicerrado. Podemos empezar a hablar de otra categoría de espacio, diferente a esta otra por allá, diferente a esta que está viviendo este personaje, o diferente al interior de esta envolvente concreta. Perfecto. Déjame que sigo. Seguimos. Bien. O puede ser virtual, ¿no? La envolvente virtual, la famosa envolvente virtual. El gran ejemplo es este que vemos a la derecha, un camino flanqueado por dos hileras de árboles, donde se configura aquí un canal, un espacio canal, diferente a otro que esté por allá. Entonces, ¿vieron cómo configura esta envolvente virtual dos tipos de espacios? La naturaleza ahí juega, en Ángel Gallardo, en ese camino, en ese canal que se genera, la naturaleza juega el rol de configurar los Exacto. elementos. Ángel Gallardo, que está acá a 5 kilómetros de la ciudad. Y acá a la derecha, a la izquierda, perdón, vemos otro contexto, eh, a un interior, y vemos cómo también se configura este tipo de elementos. Empieza a configurar una envolvente virtual, ¿sí? Si bien el límite está establecido físico por el vidrio, pero perceptualmente uno puede, no se lee el límite, sino que el límite está más allá. Es una envolvente virtual. Pero también es una envolvente virtual la que se configura aquí extrañamente, porque estos elementos también verticales, pseudo verticales, inclinados, bueno, esta sucesión de elementos también configuran que aquí hay un canal. Aparte de la distancia, también colabora el hecho de esta tensión que aparece aquí, de una distancia controlada entre este elemento y este otro, allí y allí, que configura un canal de espacios hacia aquí al interior y espacios allí hacia el exterior. ¿Sí? Perfecto. Seguimos pues. Ya vamos cerrando los últimos. La experiencia esta conocida como Public Art Installation o intervención en la India por el arquitecto que utilizó el recurso de esta población de latas de aceite comestible en el año 2008 en Nueva Delhi, la India, y utilizó ese elemento en forma repetitiva, intervenido, perforado, dispuesto, tensado, con una curvatura determinada, para crear una obra, no sé si efímera, pero una obra que se considera instalación artística. Sí, y que oficia de sombra para estas personas, que ahí podemos leer una doble envolvente superior, ¿no? Podemos además leer un gran trabajo como dijiste, Chelo, de que este material se resignifica, una resignificación del objeto, Resignificación, de la lata de aceite en un plano superior que va a ser de sombra, va a oficiar como una gran sombrilla. Y es Si más o menos hablamos, lo que... claro, si tenemos en cuenta el clima también está hecho con toda la intención, ¿no? Sí, podría estar Generar. acá, buenísimo, si en Plaza de Mayo, por ejemplo. ¿Y ¿No? esto a qué nos llevó? A recordar en las ciudades europeas o capitales europeas el uso de esos planos superiores para tamizar un poco el calor del verano, la luz del sol radiante. Nos lleva un poco esta intervención. Sí, esas instalaciones artísticas que aparecen paraguas encima de la calle, ¿no es cierto? Como un plano superior. Pero también fíjense qué es lo que hicieron aquí, es lo que están haciendo ustedes con sus materiales. De repente ustedes resignificaron una lata de cerveza, una lata de gaseosa, resignificaron un broche o una cantidad de broches, resignificaron algo y lo están transformando en algo arquitectónico, en un objeto arquitectónico como sucedió aquí. Y ese trabajo manual también es, fíjense cómo en esto aparece y se nota un trabajo manual, y es de significar también, ¿no? Cómo ese tratamiento de esa materia puede significar algo, puede representar algo, puede constituir una otra cosa, un objeto arquitectónico en este caso, a través del trabajo manual. ¿Sí? Perfecto. Vamos invitando, Lucas, fíjense lo que es el juego de luz en esas perforaciones de la chapa de la lata, ¿eh? Interesante.
vamos invitándolos para cerrar. Sí. Esta es la bibliografía: César Naselli, Figuración del envolvente de la arquitectura; Francis Chin, Sumarios de morfología; y Cuadernillo de morfología 1, de Aldo López Van Oyen. Vamos invitándolos a hacer propio todo esto, a ir incorporándolo y a ir integrándolo al trabajo de clase, que después por Exacto. grupo se va a ir reforzando. Lucas, ¿cerramos? La idea sería, claro, que hagan un análisis de las envolventes, de su forma, de cómo está ahora con este cambio de escala, y luego a partir de ese análisis empecemos a pensar cómo quiero yo que cambie esta envolvente, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer para jugar con esta envolvente para que sea translúcida? ¿Quiero que sea translúcida? ¿Dónde quiero que sea translúcida? ¿Por qué quiero que sea translúcida? Etcétera, etcétera. O opaca, o quiero que esto se lea como volumen, como masa, o etcétera, etcétera. Hagan un análisis de sus obras y también de la obra de referencia, de una obra construida, la que estuvieron viendo de referencia, y luego esto tiene que ser insumo para modificar, para volver a transformar esa forma que vienen llevando adelante. ¿Listo, Perfecto. Chelo? ¿Te parece? Todo bárbaro. Todo bien. Gracias por todo. Se Que imprime. disfruten y que utilicen, que sea material grato para ustedes. Gracias de nuevo. Saludos. Gracias, Chelo. Saludos. Adiós.